Mauricio Uribe Blanco es decano de la Universidad Sergio Arboleda. Fue conjuez de la Corte Constitucional y juez del Tribunal Eclesiástico de Bogotá. Una mujer que fue víctima de abuso sexual por cuenta de un sacerdote grabó al cura Mauricio Uribe mientras éste la intimidaba para que desistiera de denunciar su caso ante la justicia ordinaria. Aquí comienza Bajo Reserva. Presenta y conduce Juan Pablo Barrientos. Paola fue abusada entre los 10 y los 15 años por el sacerdote Nelson William Montes Lizarazo, quien además la dejó embarazada. El pederasta fue encubierto y protegido por la Arquidiócesis de Bogotá, que tuvo conocimiento del abuso desde 2008 y aún así lo envió a trabajar fuera del país. La primera denuncia la interpuso la mamá de Paola en 2008 y aunque el sacerdote Montes Lizarazo fue suspendido en 2009 por el entonces arzobispo de Bogotá, el cardenal Pedro Rubiano Sáenz, después fue recomendado para trabajar en la diócesis de San Carlos, en Venezuela, en 2011 por el cardenal Rubén Salazar Gómez. La exótica investigación de la Iglesia Católica fue abierta nuevamente en 2017, cuando Paola, ya adulta, reapareció a preguntar por su denuncia. Cuando Paola quiso indagar de nuevo por su caso en 2018 en procura de justicia para ella y su hijo, fue atendida en el Tribunal Eclesiástico por el sacerdote Mauricio Uribe Blanco, quien además es decano de la Escuela de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda, donde también es capellán. En la conversación que fue grabada por Paola, el cura se valió de varios recursos para intimidarla y trató de convencerla para que no continuara con el proceso. Además de que su agresor fuera castigado por la justicia, Paola buscó ser reparada por los daños y perjuicios que sufrió. Ante esa petición, el sacerdote Uribe Blanco, juez del Tribunal Eclesiástico, le dijo que la Arquidiócesis de Bogotá tenía toda una artillería preparada para responder. La culpa grave. Correcto. Pero entonces, yo por eso con mi abogada interpuse una demanda civil ante la Arquidiócesis. ¿Y por qué no ante la Fiscalía? No, ante la Fiscalía. Es que acá está. Es que nosotros no podemos evitar. Ante la Fiscalía. Eso me parece en contra de la Arquidiócesis de Bogotá. Bueno. El objeto de la demanda es obtener que en la misma sentencia que se dicte contra los responsables de los delitos denunciados se condene el pago de todas y cada uno de los perjuicios materiales y morales que se ocasionaron. Entonces acá ustedes me preguntarán, ¿pero por qué contra nosotros? A eso es lo que yo voy. Todos se quieren aprovechar. Yo te voy a decir, ya la Arquidiócesis tiene toda la artillería preparada para responder eso, si es que eso prospera. Mauricio Uribe Blanco quiso intimidar a la víctima al recordarle el poder que tiene la Iglesia Católica en Colombia y en el mundo para contratar abogados del más alto nivel para defender a sus miembros. Pero no contento con esto, afirmó que el Estado no se puede meter a juzgar a la Iglesia. Si las personas quieren a veces sacar de ahí un provecho económico, en este caso, difícil. ¿Por qué? Porque la Iglesia ha hecho lo que tenía que hacer desde su competencia y ahí no se puede meter tampoco el Estado a juzgar, ¿verdad? No, es que entonces yo voy a probar que hubo una omisión culpable y entonces, bueno, que entre en un litigio. Pero yo lo que digo es lo siguiente, es que aquí se han hecho las cosas con altura, con responsabilidad, con discreción, con reserva, respetando tus derechos, aunque tú no hayas estado, porque estamos del lado tuyo. Y le vuelve a repetir a Paola, en un tono amenazante, que ponga todas las demandas que quiera, porque ya la Iglesia está blindada. Es decir, le insinúa que el suyo ya es un caso perdido, no importa lo que haga. Tengo mi dirección, mi teléfono, sí, todo, perfecto. Absolutamente todo. Porque para además, mira, a la Arquidiócesis lo que tú puedes poner todas las demandas que quieras. Ya la Iglesia está blindada jurídicamente. El sacerdote Mauricio Uribe Blanco, quien además dice que es abogado, parece no conocer muy bien cómo funciona la justicia en Colombia. Desconoce que no hay nadie que esté por encima de la ley cuando le dice a Paola que la Fiscalía solo tiene jurisdicción sobre los civiles y no sobre los sacerdotes,
como si estos fueran ciudadanos de una categoría especial. Y al parecer así es, al menos para la Fiscalía General, que no se atreve a tocar a los curas pederastas ni a la Iglesia Católica en Colombia. Toca a muy pocos, y eso cuando la víctima tiene la posibilidad de pagar un buen abogado. Pero escuchemos el audio desafiante y amenazante de este sacerdote. Es la fiscalía que habla con la arquidiócesis de todos estos temas. No, y ya la arquidiócesis... No, porque ellos tienen jurisdicción solo sobre lo civil y lo penal, pero no tienen que meter, ni nosotros nos metemos en su jurisdicción, ni ellos se meten en su jurisdicción, por concordato, ¿me entiendes? Por un convenio que hay también entre el Estado y la Iglesia. El cura del Tribunal Eclesiástico además se extralimita porque no solo responde como juez de ese órgano de la Iglesia Católica, sino que se atreve a darle consejos a Paola, nombre que cambiamos por seguridad de la víctima. Primero le dice que no involucre a su hijo, que es resultado de los abusos que vivió por parte del pederasta Nelson William Montes Lizarazo. Y es que aquí no solo estamos hablando de un trauma para mí o claro, un trauma que tenga Nelson, pero mi hijo es el que es otra cosa que también hay que ver, que resulta involucrado en esto. Yo creo que también la arquidiócesis, pero yo creo que no lo debes involucrar. Un consejo simplemente. Quiero decir, hay que saber manejar el asunto y para eso necesitas una orientación. Y no contento con eso, se atreve a recomendarle que se quede quieta, que deje las cosas así, que no sea masoquista para que pueda sanar su herida. ¿Este abogado en la fiscalía? Ahora, ¿en la fiscalía? Claro, sí. Yo siempre he estado con una abogada. Ella sabrá, digamos... Bueno, qué hacer y cómo manejarlo. Sí. Yo simplemente cada vez que a mí me llaman, porque no ha sido la primera vez, me han llamado fiscales, me han llamado, he tenido exámenes de medicina legal con psiquiatras. Pero te voy a decir una cosa. Para mí eso, digamos, no es desgastante ya volver a ir, porque ya, digamos, el dolor que pude haber vivido en muchas declaraciones. Pero te digo que, ojo, no te dejes llevar, perdona que diga esta palabra que puede ser muy fuerte, como una especie de masoquismo. Es decir, cuando uno se rasca una herida, por ponerte una metáfora, ¿no? Se puede convertir en una gangrena. Porque estamos rascándose la herida tiene que sanar. El sacerdote Mauricio Uribe Blanco también fue conjuez de la Corte Constitucional entre 2014 y 2017, cargo al que llegó por recomendación del impresentable ex magistrado Jorge Pretelt. Con mucho orgullo, presume los títulos que ostenta. De manera que yo, si quieres que te diga, yo soy abogado y economista y soy doctor en Derecho Civil y en Derecho Canónico. Sin embargo, en 2015 Noticias 1 publicó una investigación en la que reveló que aunque el sacerdote Mauricio Uribe Blanco, decano de la Universidad Sergio Arboleda, es abogado, no tiene tarjeta profesional. La hoja de vida no anexa certificaciones laborales ni de estudios y, según lo presentado, tampoco cumple uno de los requisitos que exige la Constitución de Colombia para ser conjuez de alta corte. Según la hoja de vida del conjuez Uribe Blanco, este no ha ejercido como abogado ni ha sido profesor en disciplinas jurídicas no religiosas. El sacerdote tampoco cumplía con uno de los requisitos para ser conjuez de la Corte Constitucional, porque no ha desempeñado cargos en la rama judicial o el Ministerio Público, ni tampoco ha ejercido como abogado o profesor por 10 años o más, como establece la ley. Mauricio Uribe Blanco sigue en la Facultad de Filosofía de la Sergio Arboleda y sigue impartiendo, si se puede llamar así, justicia en esto que llaman el Tribunal Eclesiástico en la Iglesia Católica. También sigue en su cargo Pedro Mercado como presidente del Tribunal Eclesiástico y quien estuvo al tanto del caso de Paola y no hizo absolutamente nada. Mauricio Uribe Blanco actuó con la venia de Pedro Mercado, pero Pedro Mercado sigue ahí, como sigue Mauricio Uribe Blanco. Estos personajes son intocables. Tan intocables como el arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal, Luis José Rueda Aparicio, quien además de encubrir a curas pederastas, se da el lujo de no cumplir sentencias judiciales, como aquella que lo obliga a responder un derecho de petición que pregunta por 927 sacerdotes.
Son tan intocables como Luis Manuel Ali Herrera, quien es bastante diligente para condenar los abusos sexuales de curas en todo el mundo, menos en su ciudad, en Bogotá, donde es obispo auxiliar y donde ha cohonestado con el anterior arzobispo, el cardenal Rubén Salazar, y con su actual jefe, Luis José Rueda Aparicio, en el encubrimiento de decenas de curas pederastas. Luis Manuel Ali también se enteró de la denuncia de Paola y aún así no hicieron nada. Ellos creen que con expulsar al cura de la Iglesia Católica, que ya con eso repararon a la víctima. Y aquí uno también se pregunta, ¿dónde está la Fiscalía General? Paola no ha podido avanzar con su caso en la Fiscalía porque no tiene un abogado. No cuenta con un abogado, no tiene los recursos para un abogado y la Iglesia se aprovecha de eso para intimidarla, para amenazarla y para revictimizarla, como lo hace con todas las víctimas. Bajo Reserva es un podcast de Vorágine, Periodismo Contracorriente, una producción de Ricardo Medivil para Virtua. En la producción sonora, Carlos Sanabria. Locución, Camila Gómez. Más investigaciones e historias en www.voragine.co y en redes sociales, @voragineco. Gracias por escuchar.